Hace 27 meses el mundo entero vio llegar por primera vez a un papa latinoamericano, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que asumió con el nombre de Francisco. El pontífice, que ha iniciado reformas profundas en la sede del catolicismo, emprende su primera gira por América y ha elegido a Ecuador como puerta de entrada. A pocos días de su llegada, tenemos un perfil del carismático líder de más de 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Yo voy a hablar castellano. Soy pecador, recen por mí. La gente quiere que le hablen al corazón. No usa cruz de oro ni cubiertos de plata. No busca que lo llamen jerarca de la iglesia. No vive en aposentos de rey ni usa limosina. Carga su propio portafolios y prefiere las botas gastadas, ni sandalias ni mocasines rojos. Le dicen el mensajero de la misericordia, el que quiere cambiar el corazón del hombre, recordándole una y otra vez que la piedad y el arrepentimiento mantienen abierta la puerta para llegar a Dios. O un sacerdote apegado a la ley es como esos doctores de la ley a los cuales Jesús, con rabia, a momentos, con verdad, con agudeza, les dice el piropo de hipócritas. Por favor, que haya amor y que no haya hipocresía. Por favor, sean misericordiosos con la gente. Francisco cree en la misericordia como bálsamo para la iglesia de nuestros tiempos. Cuando le preguntaron cómo la veía, respondió: América Latina tiene la posibilidad de ser una iglesia pobre para los pobres. Y la tentación va a entrar ahí. Nunca se olviden que el demonio se mete por el bolsillo, Es el primero, se mete ahí. Y una vez que se metió por el bolsillo, segundo escalón, la vanidad. Yo soy el patrón, el cura patrón del pueblo. Y después la soberbia con los poderosos. Y los pobres quedaron allá. Esa es la clave del efecto Francisco. No un aire fresco, un ventarrón que ha llegado a San Pedro. ¿Francisco configura una revolución? No, porque para mí no es nuevo. Está diciendo cosas que no se conocen porque no se lee. Entonces llega uno que habla nuestro idioma y que de paso dice frases en nuestro idioma, estamos acostumbrados a oírlas. La difusión en esa época era ¿para quiénes? Para los que leíamos los libros. Para el expresidente Noboa, la tecnología ha permitido conocer en mayor magnitud su mensaje. Más aún, dice, en América Latina, que puede entenderlo en su propio idioma. Simple y a veces sin filtro. Yo creo que él mismo lo ha denominado la revolución de la ternura. Es decir, y eso se ve en su actitud, en sus acciones, la prioridad de acercarse a la gente, de caminar con la gente, de dejar las estructuras, digamos, los edificios de las iglesias para salir al encuentro. De hecho, Francisco usa todos los medios posibles para evangelizar con alegría. Un papa que utiliza las plataformas digitales con cuentas de Twitter en distintos idiomas y que sumadas llegan a más de 20 millones de seguidores. No deja de sonar paradójico, un papa tuitero que no ve televisión, incluso no ve fútbol, aunque siga siendo hincha del San Lorenzo de Almagro. Cuando Messi lo visitó, reconoció que nunca lo había visto jugar. Sigue sorprendiendo a la gente con llamadas telefónicas y cartas con respuestas propias. Pero Francisco trascendió a las formas. Su desarmante sencillez permanece
aun cuando ha dado paso a cambios de fondo. Su frontalidad ha sido a veces criticada, causando confusión y polémica. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. O cuando se pronunció sobre la natalidad responsable. Per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? No. Paternità responsabile. Questo è chiaro. No es todo. Ha reconocido como genocidio la matanza de armenios en Turquía, asumiendo el costo de afectar sus relaciones con la única nación laica de Medio Oriente. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso 3 grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. Le altre 2 furono quelle perpetrate dal nazismo e dallo stalinismo. Reunió a los líderes de Israel y Palestina y reconoció a esta última como Estado. Al margen de sus expresiones controvertidas, las acciones de Francisco tienen el consejo de 9 cardenales de todos los continentes y del Papa emérito Benedicto XVI. Pero ha buscado también el criterio de los laicos para el sínodo de la familia que tendrá su conclusión en octubre próximo y que puede ser clave. Tal vez una forma de agilizar el tratamiento de los problemas que aquejan a la familia de hoy, desde el punto de vista católico. Las relaciones prematrimoniales, los métodos anticonceptivos, las uniones homosexuales, los divorciados vueltos a casar. Yo les confieso que me da mucha pena cuando, por ejemplo, un párroco no bautiza a un recién nacido porque es hijo de madre soltera o de padres vueltos a casar. No tiene derecho. El bautismo no se niega. Grábenselo bien. El expresidente Noboa confía en el Papa de la Misericordia. Una gracia para todos, incluso para los ateos, a quienes dijo: solo hagan el bien y encontraremos un punto de encuentro. Los salmos hablan de la misericordia en forma permanente. Jesús habla de la misericordia en forma permanente. Permanente. Los papas han hablado de la misericordia, sí han hablado, nunca se ha dejado de hablar de la misericordia. ¿Qué hace Francisco? Machaca. ¿Por qué? Porque en la Biblia existe una frase que es un concepto que dice: misericordia pido, dice Dios, y no sacrificios. ¿Para qué me sirve que me mates un buey, como en el antiguo Israel? Y la misericordia, cuando tú vas a curar, decía Jesús, entonces un sábado, y curas a un tullido, ¿ya? Y dicen los israelitas, no puede curar porque es sábado. Ah, sí, pero tú sí puedes sacar un becerro que se te cae a un pozo, aunque sea sábado. Y entonces ahí dice, hipócritas, misericordia quiero y no sacrificios. Hoy día podemos decir, misericordia quiero y no ley. Palabras que no convencen, por ejemplo, al presidente de la Asociación Ateísta del Ecuador. No puede ver al Papa como un mensajero divino.
Francisco es parte de un marketing generalizado del Vaticano para tener un cambio de imagen. Y dentro de ese cambio de imagen está la cuestión de la pobreza, está la repartición del dinero, está la amplitud de las familias, está la imagen de un papa latinoamericano, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace cualquier empresa, así sea Coca-Cola, así sea el Vaticano. Ecuador es un estado laico, donde 9 de cada 10 habitantes acepta tener una religión según el último censo del INEC. De ellos, el 80.4% se reconocen como católicos, 11.3% cristianos evangélicos, 1.9% testigos de Jehová y 6.96% de otras confesiones. Nada que pudiera sorprender al pontífice, que desde el principio fortaleció el diálogo ecuménico. Yo creo que un cristiano común no sabe qué diferencia hay entre un luterano, un ortodoxo, un calvinista, un católico, un evangélico, bautista. No sé, no sabe. Pero hay alguien que sí sabe. Son los que odian a Cristo. Miren a la sangre de hombres y mujeres que mueren por Jesucristo. No les interesa la diferencia. Es el ecumenismo de la sangre que estamos viviendo. Por ese tipo de expresiones y gestos sigue la luna de miel con la prensa mundial, mientras se va revelando su papel político de gran mediador para facilitar, por ejemplo, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Lo que se conoce por un documento que él, siendo cardenal y obispo todavía de Buenos Aires, hizo fue participar en la visita de Juan Pablo II a Cuba. Luego publicó un documento, él lo publicó bajo el título de Diálogos entre Fidel Castro y Juan Pablo II. Diálogos que nunca existieron porque nunca formalmente hubo un diálogo, pero lo que sí hubo fue posiciones de Juan Pablo II en Cuba y posiciones de Fidel Castro en Cuba, y se encontraron y se saludaron, no es que se sentaron a dialogar. Pero él hizo en este pequeño documento algunos comentarios porque él era la persona de confianza que requirió Juan Pablo II que lo acompañe en esta visita a Cuba. Se il Papa E ho detto al Presidente del Consiglio, se il Papa continua a parlare così, prima o poi io ricomincerò. Está visto que no teme el frente internacional y pareciera que tampoco al frente interno, aun cuando vaticanistas reconocen que, casa adentro, tiene resistencias, incluso enemigos. Y es que la reforma a la curia es una tarea intensa, larga, en la que va dando pasos gigantes, reemplazando las cabezas del Banco Vaticano, disponiendo tribunales para juzgar no solo a los sacerdotes pederastas, sino también a quienes los encubrieron. Esa curia que el Papa quiere reformar, ¿cuántas cosas le ocultó a Juan Pablo II? ¿Y esa curia qué hacía entonces? Favorecía muchas cosas, y muchas cosas inmorales. Y Francisco está cambiando eso. Francisco está cambiando eso, porque desde que entró ya comenzó a cambiar. Y ahora ya va no solo por los curas pedófilos ¿ya? U homosexuales, sino que ahora va por los que encubrieron. Su papado advierte sobre la globalización de la indiferencia y la feroz idolatría del dinero, demandando en su flamante encíclica verde, Laudato Si, una valiente revolución cultural que ponga fin al desenfreno megalómano y al consumismo. Mucho por hacer en un papado que presiente corto. Tiene 78 años y trabaja intensamente, como imponiendo un ritmo frenético, acaso comparable al tango, al que le bailaron en la Plaza de San Pedro para celebrarle su cumpleaños en diciembre último. Entonces, nada hacía pensar que Ecuador abriría la puerta de sus viajes pastorales por el continente americano. Bienvenido, mensajero de la misericordia.
En nuestro micrositio encuentre más imágenes de este reportaje. Además, si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com/visión 360. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada.